Buenas noches. Hoy, 2 de junio, ha dado comienzo la campaña electoral de Andalucía y justo también hoy se cumplen 4 años de la toma de posesión de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno. ¿Votarán los andaluces en clave autonómica o nacional? ¿Qué pasaría si fueran las de Murcia? ¿Pesaría más en la decisión de los electores los asuntos regionales de la legislatura que acaba o lo que está ocurriendo en el país estos últimos años? Es más, nos pedirán el voto los candidatos regionales, piensen en ellos, o vendrán como reclamo los líderes nacionales, ¿todos o solo algunos? Lo que ocurre en Andalucía marcará las estrategias. Para las elecciones autonómicas de Murcia faltan ya menos de un año. La campaña comenzará en septiembre. Buenas noches. La semana pasada analizábamos la primera parte del sondeo que el Observatorio Español de Estudios Demoscópicos de la UCAM realizaba y que tenía un carácter eminentemente político, electoral. En esta ocasión vamos a hablar de otro que no es habitual que se aborde ese tipo de preguntas, tiene un impacto mediático menor, pero yo creo que es muy importante, Javier, que además ha estado en ello, que elaborando, trabajando en ello, que se pregunten, se consulten a la opinión pública y se haga saber también a los responsables públicos sobre determinadas cuestiones que forman parte de nuestra vida cotidiana, que tienen que ver con el ámbito social, económico, en nuestro país y en nuestra región. No es habitual, parece que se toman decisiones quienes han de hacerlo en función de ciertas comisiones y comités y demás, y qué opina la opinión pública. Es lo que hemos hecho y lo que vamos a analizar esta noche. Lo vamos a hacer con Francisco Javier López, politólogo. Bienvenido, buenas noches. Muy buenas noches. Encantado. Nos acompaña también Mariano Guerrero. Mariano, un placer contar contigo. Muchísimas gracias por la invitación. Te has escapado para estar un ratito en esta mesa. Es un gusto estar Muchas aquí. Gracias. Y Joaquín Asparre, Joaquín, encantado de contar contigo. Gracias por la invitación, una vez más. Muchas gracias. Javier, decía que no es habitual que se consulte por ese tipo de cosas, pero, y menos una entidad privada como el observatorio que pertenece a la UCAM, para trasladar a la sociedad esos resultados, y también es a quienes han de tomar las decisiones, pero son temas fundamentales. Son temas fundamentales, pero más allá de que decías tú que una institución privada como puede ser esta casa pregunte por estos temas, no, es que las universidades, sean públicas o sean privadas, tienen que estar apegadas a la sociedad y tienen que conocer cuál es la realidad de la sociedad, y así es lo que nos transmitió nuestro presidente José Luis Mendoza en su momento cuando iniciamos esta andadura, que quería conocer el pálpito social, económico de la realidad en la región de Murcia, y yo creo que es lo que tratamos de hacer. En este caso, centrándonos en temas además que tienen una especial incidencia en la gente más joven, como puede ser la maternidad, el por qué la gente cada vez accede a la maternidad o a la paternidad más tarde, pero sobre todo un tema esencial y que desde las universidades, tanto públicas como privadas, también se tiene que formar a los profesionales para darle respuesta en un tema tan importante como la tercera edad. Cada vez son más mayores los que hay, cada vez somos una población más mayor, más envejecida, y sobre todo algo más dramático, en una comunidad autónoma como Murcia, que es la tercera por la cola en cuanto a las pensiones más bajas de este país, hay un número de personas mayores de 65 años que viven solas y que tenemos que darle como sociedad una respuesta para que puedan vivir con una dignidad. Y además tiene muchas derivadas. Estamos hablando de qué profesionales van a hacer falta reforzar en el futuro, estamos hablando en el futuro ya inmediato de qué prestaciones han de ofrecerse, también derivada de cómo mantener y sostener económicamente ese gasto público. Son muchas cosas que hay que estudiarlas, evidentemente, y parece que la administración o los políticos están ahí y al final no te acaba de tocarse en nada. También vamos a preguntar, vamos a analizar, van a escuchar ustedes ahora y ver resultados sobre la preocupación
acerca de lo que está ocurriendo en Ucrania, cómo lo ven los ciudadanos y también, por ejemplo, sobre aspectos económicos. Es un sondeo de 800 encuestas totalmente estratificadas en cuanto a sexo, en cuanto a franjas de edad, en cuanto a población dentro de lo que es la región de Murcia, con un margen de error de más o menos 3%, todos esos datos. Mariano, natalidad, tercera edad, temas económicos, hay que estar ahí encima de la mesa y ponerlos permanentemente para analizarlos y tomar decisiones. Yo, si me permitís, buenas tardes nuevamente. Yo creo que la existencia del barómetro en general, cualquiera que sean los contenidos, el contenido del mismo, que habéis especificado, lo que viene a reflejar es el nivel de compromiso y de transparencia de esta universidad con la sociedad, un nivel de compromiso de la universidad en su conjunto y de su presidente en especial. Y recoge los planteamientos ancestrales de lo que eran las universidades cuando se crearon hace ya muchísimos años. Las universidades tienen que influir en la sociedad. Las universidades no son lugares donde vienen los alumnos una serie de años y tienen un título, sino que las universidades tienen una función social que tienen que ejercer. Y cuando no la ejercen y se dedican solamente a enseñar, obviamente están rompiendo lo que es el planteamiento de lo que han sido las universidades, universitas. Y en general el planteamiento de las preguntas, por ir ya al fondo. Cuando estudiamos cualquier planteamiento sanitario en el mundo occidental, lo primero que hablamos es de la población, porque muchas veces nos equivocamos con los servicios sanitarios, hablando que tienen que ser eficientes. Los servicios sanitarios son, lo he dicho muchas veces, son una herramienta. Lo importante es la salud, y la salud es algo que es inherente a la población. Por tanto, el análisis de la población con el actual envejecimiento de las personas, porque la población no envejece, lo que envejece, la población lo que pasa es que cambia de estructura, pero lo que envejecen son las personas, el envejecimiento de las personas y el porcentaje de personas envejecidas en nuestro país, que evidentemente los mayores de 65 años ya se consideran mayores, son envejecidos, pues estamos con casi un 20%, un 19% aproximadamente. Por tanto, eso es un elemento fundamental a la hora de hacer cualquier planteamiento sanitario y esto ha hecho que cambie el mundo y tenemos que cambiar todo y por supuesto que los servicios sanitarios tienen que cambiar de una forma especial. Y en el otro extremo, la falta de niños, el no tener un recambio poblacional, que algunas veces pues, se ha recurrido a todo el tema de la inmigración, obviamente no deja de ser una cuestión fundamental. Es decir, un país que no tiene personas jóvenes, que no tiene niños, y este cambio que se está ocurriendo con las mujeres que tienen, como dice el estudio, como dice el sondeo, no tienen hijos hasta más allá inclusive de los 30 años, esto tiene una fase muy importante y es la inestabilidad laboral de las mujeres. No se plantea mejorar y tener más hijos teniendo, diríamos, ayudas. No, lo que hay que tener es empleo. Vamos a ver esos datos que acaba de apuntar y le pregunto a Joaquín, que le va a preguntar Mariano Guerrero, sobre la natalidad. Una de las preguntas que hemos hecho en este barómetro es ¿qué edad considera idónea para tener primer hijo? Estamos hablando de que se le pregunta a la población en general. Y ahí ven ustedes que la mayoría de las personas consultadas dicen que la edad idónea para tener un hijo es, que una mujer tenga un hijo, es entre los 29 y los 34 años, una edad que ha subido mucho respecto de las últimas décadas, y luego entre 23 y 28. Y luego 35 y 40. Aquí dos indicadores que nos han llamado la atención. Por una parte, hay quien, las mujeres dicen que le gustaría que fuera un poco antes, quienes más retrasan la edad es el hombre, y luego las personas mayores consideran que esto no debería ser tanto así, rebajan la edad, creen que debería ser antes las personas mayores, pero la gente joven, sobre todo los hombres jóvenes, son los que tiran más hacia que se produzca ese resultado, entre 29 y 34 años. Y luego también hemos preguntado ¿por qué se retrasa tanto? Primero, ¿cuáles son los aspectos que consideran la duda para tener, no cuándo, sino para tener un hijo o no tenerlo? Y ahí hay aspectos como, por ejemplo, la estabilidad económica y laboral, consideran que es lo fundamental, tenerla, esa estabilidad económica y laboral.
vivienda propia. Estamos hablando de una puntuación entre un 0 y un 10, fíjense ustedes, le dan un 7,8, un 7,2 por encima del 7, 6,9 de acceso a escuelas infantiles de 0 a 3 años. Esos son aspectos que consideran fundamentales para tomar la decisión de voy a tener un hijo o no. Y también hemos preguntado, en cualquier caso, el retraso, una vez que hayan decidido sí, pero cuándo lo tengo, qué influye en mí para tenerlo un poco antes o un poco después. Y ahí los resultados que nos dan es que hacen aportaciones, plantean propuestas, que hay que flexibilizar los horarios laborales, dar facilidades para el acceso a la vivienda, es una batería de propuestas, aumento de escuelas infantiles asequibles de 0 a 3 años, mayores coberturas sanitarias, créditos y becas para estudios de los hijos, ayudas económicas directas y beneficios fiscales, descuentos en los gastos del hogar e implantar también espacios en el trabajo para dejar a los niños. Joaquín, ¿qué te parece toda esta serie de conclusiones? Pues mira, tanto las preguntas, las objeciones, como también las propuestas para abordarlo. Empezando por unas reflexiones generales del estudio que habéis hecho, yo dividiría dos apartados de los 4 que conforman el estudio, ¿no? en este aspecto. 2 de ellos tienen que ver con las políticas a corto plazo, que son las que están acostumbrados a atender nuestros políticos, como es pues soluciones a la guerra de Ucrania, la invasión rusa de Ucrania, o el aspecto económico, lo que está suponiendo la inflación, y bueno, lo trataremos, supongo, Antonio, más adelante. Esas son las políticas, yo diría, de corto alcance, a corto plazo. Y los otros 2 apartados son los que olvidan nuestros políticos, pero que son fundamentales, y son las estrategias a largo plazo, los programas a largo plazo que tienen que plantear, de hecho, el futuro de este país, y tienen que ver, como estabais apuntando, con la natalidad y con el cuidado de nuestros mayores. Hay datos, España probablemente, si no lo es ya, es el país con menor natalidad del mundo, o de los menores en cuanto a natalidad del mundo, y al mismo tiempo somos el país, o de los países más longevos, donde, si exceptuamos y abrimos un paréntesis en la pandemia de coronavirus, estamos en edades medias entre hombre y mujer sobre los 82, 83 años. Creo que Japón nos supera y no sé si alguno más, pero poco más. Es decir, los 2 temas fundamentales que corresponden a ese futuro de país quedan muy al margen, quedan muy fuera de lo que son las políticas de nuestros gobernantes. Y esto es un elemento para la reflexión. Y en cuanto a las políticas de natalidad en concreto, cuando se pregunta, como estabas comentando, qué medidas considera más necesarias para fomentar la maternidad y paternidad, resulta que de los 8 parámetros, 7 dependen de cuestiones económicas, y de cuestiones económicas que deben partir de las administraciones públicas, porque se pide más facilidades de acceso a la vivienda, mayores coberturas sanitarias, créditos para estudios de los hijos, ayudas económicas directas. Es decir, es otra llamada a la reflexión de que si queremos recuperar la natalidad en este país, que es necesario como tal país, vamos a tener que echar mano de nuevo de las arcas públicas. Y esto engancharía con la política presupuestaria, engancharía con los ingresos y los gastos, con las políticas fiscales. Es decir, el tema es de estrategia, como digo, insisto, a largo plazo, pero es algo que yo creo que no se plantean ahora mismo. Hemos pedido opinión a Paco Morales. Él es director del Colegio de la Inmaculada de Yecla, es docente, pero además es un estudioso de cuestiones demográficas, y nos ha hecho la siguiente reflexión. Después hay una inestabilidad también social, es decir, la gente tiene miedo, hay un cierto rechazo. La edad de matrimonio se ha atrasado muchísimo. Hay que tener en cuenta que la gente se empieza a casar a partir de los 30 y luego tienen que tener hijos. Se plantea tener una casa, tener un coche, tener otra casa, tener otro coche, viajar. Es decir, hay una cultura de la comodidad y de hacer los planes personales, y parece que un hijo de alguna manera te frena tu proyecto personal. No es cierto, pero es lo que de alguna manera la gente se cree que es así. Factores culturales, hay factores económicos, hay factores políticos. Ahora mismo, pues, por ejemplo, las ayudas son muy escasas y el dinero público pues se administra de una manera que no llega, por ejemplo, a las familias numerosas. Yo lo estoy notando mucho a nivel de escuela, como hay muy pocos niños. O sea, se van cerrando aulas, los colegios se van quedando sin niños. Algo llega de la inmigración, algo llega, pero no es suficiente. Pero creo que hay que fomentar más la cultura de la vida. Pero hay una propuesta que nadie la ha hecho,
y es que llevamos 2 millones de niños que no han nacido. Entonces, ¿de qué manera podemos ayudar a esas chicas tengan los hijos y no aborten? Creo que ese tema a todo el mundo le da miedo abordarlo, cuando es un tema que con 2 millones de niños, son unos 100.000 niños al año aproximadamente en estos últimos 20 años, se podría reforzar perfectamente la natalidad y de esa manera pues la sociedad se vería más reconstruida. Joaquín, ha apuntado, Paco, una palabra, aspectos culturales. Yo quiero apuntar, es verdad que eso es difícil de detectar cuando se hacen preguntas. Es más fácil saber, pues ayuda de 0 a 3 años, que haya subvenciones para tal. Eso es fácil de detectar. Lo otro es más complicado. Pero es verdad que mis padres no tenían ninguna de estas ayudas y no dudaron en tener mucho más jóvenes hijos y estaban en una situación seguro más precaria económicamente que la que yo o la que mis hijos pudieran tener. Ahora, si tenemos esas ayudas, que debe haberlas, no lo pongo en duda, pero quiero decir si además también hay ciertas cuestiones culturales que pueden estar influyendo y que tienen su importancia y son difíciles de detectar. Sí las hay, de hecho, cuando le preguntábamos los factores personales que explicaban por qué retrasaban a nivel personal el tener hijos, una de las cuestiones que además más puntuada estaba era no querer cambiar de hábitos o de estilo de vida. Eso es. Claro, es que nuestros padres, nuestros abuelos tenían unos hábitos de vida y un estilo de vida, primero más espartano, más liviano que el nuestro. Sin embargo, nosotros desde que empezamos, o bien entramos jóvenes en el mercado laboral, o bien nos vamos por el mundo universitario, terminamos la carrera y tal, estamos inmersos en una sociedad del ocio, de los viajes, etcétera. Y como bien decía Paco Morales, parece que cuando tienes hijos tienes que dejar atrás ese estilo de vida, sí. Renunciar. Es verdad que durante unos años, porque todos tenemos críos, es más complicado, pero no quiere decir que no viajas de otra forma, pero renunciar a ese estilo de vida, de poder decir, pues este fin de semana me voy a Roma, o este fin de semana me voy a no sé dónde, o las vacaciones me voy a tal sitio, cuesta mucho trabajo. Tenemos ahora un acceso a un ocio y a una cultura que antes nuestros padres no tenían, y es verdad que cuesta. Mis padres me tuvieron a mí antes de los 30, yo tuve a mis hijas a partir de los 30. Es decir, siempre vamos, y eso va a ir generación a generación, vamos viendo cómo va cambiando, vamos sumando años. Y además, ahora mismo, también la concepción de hasta cuándo se es joven ha cambiado también. Antes se entendía que una persona empezaba a madurar, o era una persona, digamos, más madura, con 30 años, si una mujer o un hombre no estaban casados, era algo casi anómalo. Te vas a quedar para vestir santos. Sin embargo, ahora mismo lo normal es que con 30 años prácticamente ni se estén planteando el matrimonio, pese a tener pareja o una convivencia, y eso se retrase a más de los 30, a partir de los 33, y de ahí vemos que la edad que pidan sea más de 35. Bueno, yo hay una cuestión del resultado de la encuesta, hay dos que me llaman mucho la atención. Una es que probablemente desde el punto de vista sanitario no hayamos influido en que tener hijos por encima de los 30 años, ser primípara por encima de los 30 años, en los libros de medicina le llamamos primípara añosa. Es decir, ahora el 70% de las primíparas, es decir, las mujeres que tienen su primer hijo, son añosas, porque a partir de los 30 años. Y son añosas, ¿por qué? Porque hay una serie de factores de riesgo que cuando se tienen hijos a los 22 o 23 años no se tienen. Y que sí o sí siguen estando ahí. Y siguen estando ahí. Es decir, que a lo mejor tenemos que insistir en que no tener hijos después de los 30 años, por eso han aflorado pues, otra serie de alternativas para tener hijos. Es decir, que eso lo sabemos. Pero que sepamos que por encima de 30 años, una mujer que tiene un hijo, desde el punto de vista médico, es una primípara añosa. Eso la primera cuestión a tener en consideración. La segunda, yo estoy muy de acuerdo con Joaquín, es decir, aquí lo que ocurre es que
Los políticos, como las elecciones son cada 4 años, cuando duran, pues eso se llama cortoplacismo político. Y evidentemente estos temas no se pueden plantear desde una cuestión de cortoplacismo, sino tiene que haber una política de Estado, como hubo una política para las pensiones, en el que se sepa qué va a pasar con un país que el 20% de su población ya no es activa y va a recibir una serie de cuidados, y qué va a pasar con un país que resulta que no le nacen niños. Porque es que eso es una cuestión fundamental y parece mentira que haya acuerdo a larguísimo plazo para otros temas y este, que es un tema fundamental, no lo haya. Y en referencia a lo que estáis planteando también sobre el cambio de cultura, yo creo que yo tengo hijos de esa edad y en consecuencia lo que llama la atención es que no es que vayan a perder cosas, sino que no asumen que la vida son etapas. Son etapas, y hay una etapa infantil, una etapa más juvenil, una universitaria, los que tuvimos la suerte de ir a la universidad, luego se casa, uno tiene hijos, luego los hijos crecen, se van de casa, vuelven. Eso no, eso en la población actual no, porque inclusive lo vemos, nosotros cuando empezábamos hace 30 o 40 años o más años a trabajar, no existían los horarios, era todo a ver lo que se puede. Ahora no, lo primero que te hace cuando hacen una entrevista es decir, es que, ¿y qué horario voy a tener? Porque yo también quiero tener mi vida, yo quiero también tenerme... Claro, los hijos no es que sea una carga, es que es un cambio de vida. Pero tienes que asumir que ese cambio de vida forma parte de lo que tú quieres hacer en esta sociedad. Es que hemos perdido el sentimiento social y nos hemos convertido en absolutamente individualistas de una forma tremenda. Es que voy a perder, no vas a perder nada, vas a cambiar. Porque cambiar también, cuando te vas a Londres también cambias, y comes de otra forma y haces otras cosas. Y obviamente yo creo que esos son los planteamientos. El planteamiento sanitario, que sepan que las mujeres que por encima de 30 años se llaman médicamente primiparasañosas y que por tanto tienen más riesgos que si tuvieran los hijos antes. Evidentemente los hijos se pueden tener mucho tiempo antes. Hay otro factor importante y es que también tienes que conseguir que los padres tengan una cierta estabilidad emocional y no puedes tener hijos por alguna edad en la que seas una persona todavía con ciertos problemas de ese tipo. La cuestión fundamental, y eso lo habéis dicho vosotros, lo dice la encuesta, está todo relacionado con temas económicos. No estoy de acuerdo en un planteamiento de la encuesta, me llama mucho la atención, pero la estudiar es que dice mayores ayudas sanitarias. Las mujeres de este país tienen un seguimiento de sus embarazos como en ningún lugar del mundo. Y la accesibilidad a los servicios sanitarios en este país, hombre, hagamos un paréntesis de lo que ha ocurrido en la pandemia, no nos quedemos con esa foto, pero vamos, los servicios sanitarios en nuestro país, de atención especializada, de atención primaria, vamos, yo no creo que haya ninguna mujer que llegue a un sistema que no tenga un embarazo controlado y que no tenga sus controles determinados y una asistencia sanitaria en un hospital de altísimo nivel, con capacidad por si tiene algún problema. Me llama la atención esa contestación. Bueno, yo creo que como reflexión, ya que estabais hablando de los aspectos, o estábamos hablando de los aspectos culturales, yo creo que estamos viviendo un proceso de transformación social del concepto de la familia. Y hay que empezar quizás por echar un poquito la vista atrás. Partimos en ese proceso de transformación de un concepto de la familia ligado fundamentalmente menos a lo que es una estructura urbana, más a una estructura rural, donde los padres, nuestros padres cuidaban de sus padres, es decir, de nuestros abuelos, dentro de lo que era el concepto de la familia, dentro de lo que era el concepto de la unidad familiar y de una casa, el concepto de una casa donde se compartía, y los hijos se orientaban como fuerza de trabajo, fundamentalmente. Es decir, contra más hijos tenía una familia, más posibilidades tenía, más fuerza de trabajo tenía, luego más posibilidades tenía de ascender dentro de lo que era el estatus social, porque los hijos revertían todas esas rentas del trabajo también sobre el concepto de la unidad familiar y sobre la casa. Bien, esto que pasaba hasta los años 50-60, con la transformación, creo yo, de una sociedad más rural hacia una sociedad más urbana e industrial, se va transformando poco a poco, en el sentido de que todavía en esos años 70, 80, 90, los padres sí que se quedan cuidando de sus padres y los hijos comienzan a salir fuera y a no revertir sobre el hogar la carga, las rentas del trabajo. Estoy de acuerdo, Joaquín. ¿Y esto sabes cómo termina, Antonio? Y por terminar, y ser breve, en el concepto, yo creo, hacia el que vamos de concepto de familia, que va a ser que nuestros abuelos acabarán siendo atendidos en su inmensa mayoría por los servicios sociales, los padres se quedarán en el núcleo de la casa hasta que les toque el turno de llegar a ser atendidos por los servicios sociales y los hijos habrán salido de casa y formarán sus familias y sus unidades familiares ya de manera muy independiente
desgraciadamente en casos hasta muy desconectada con sus padres y con sus abuelos. Yo creo que vamos a ese modelo. Estoy de acuerdo con todo esto, Joaquín, pero choca que, por ejemplo, países como Alemania tenga un índice de natalidad superior al de España. Y es un país menos agrario, menos rural y más industrializado. Sí, entonces volvemos a las ayudas. Seguramente volvemos a las ayudas. Haremos la política de natalidad y familiar. El de Alemania, a nivel de empleo de Alemania. El modelo que dice Joaquín es el modelo de las sociedades sueca y noruega. Es decir, de hecho, yo una vez en un programa de esos critiqué que se hubiera puesto como ejemplo, cuando había un anuncio que, por cierto, afortunadamente lo han quitado de Volvo, en el que iban unos familiares con unos niños a ver al abuelo y casi trataban al abuelo como si fuera una persona desconocida y tal. Yo dije, no, es que esa sociedad en la que no somos capaces de que convivan las 3 generaciones, que son el enriquecimiento, la frescura que dan los niños, la experiencia y la madurez que dan los abuelos, y los padres están ahí en medio, son como la espina dorsal, pero eso es como la curva de Gauss, tienen 2 extremos y tienen que estar ahí. La sociedad, esta sociedad a la que vamos, que Joaquín lo ha explicado muy bien, y además es verdad que es así, y los que tienen experiencia de esto ya por tener hijos ven que es así. Es una sociedad que ya está experimentada en Europa, en los países nórdicos, Finlandia, Noruega. Los chicos a los 18 años se van de casa y no tienen ningún tipo de relación más con sus padres. De hecho, para estudiar las carreras ellos se autofinancian con un modelo de universidades diferente, trabajan los veranos, etc. Es verdad que son menos, ¿no? Que son, a veces algunos de ellos tienen menos habitantes algunos de estos países que alguna comunidad autónoma nuestra, pero el modelo es el mismo. Vamos a hablar de los ancianos, a profundizar en esta cuestión, porque hay preguntas muy importantes y, ya insisto, la población con esa muestra que es muy significativa, muy representativa, hablamos de la población en general, su punto de vista. ¿Conoce alguna persona anciana que viva sola? Y hay un 25% de personas que no dicen que no conocen a nadie, y hay, por tanto, un 75% que dice que sí. Otra cosa es si piensan que están solas porque quieren, por decisión propia, o porque no les queda otro remedio. Y puede no quedarles otro remedio por 2 cuestiones. Echan en falta tener un apoyo para poder seguir estando en casa y vivir solas en casa, donde seguramente les gustaría pues, un apoyo de la familia o recursos públicos, asistenciales, que se lo pueda permitir, o de una de las 2 maneras, hasta el punto de que cuando preguntamos también qué medidas son las que creen que serían buenas para mejorar las condiciones de vida de las personas mayores, de los ancianos, nos proponen 3 cosas. Una, mejora de las pensiones, seguramente para que revierta en cualquiera de las otras 2. Es decir, para poder tener asistencia también compartida, financiada con fondos públicos en casa y poder quedarse allí. Recordemos que los ancianos en general, si pueden, prefieren quedar en casa, donde han vivido toda la vida, o bien tener recursos propios para poder irse de manera accesible a residencias donde poder estar atendidos, si es que no pueden estar en casa, poder estar atendidos en una residencia. Es decir, mejorar las pensiones, que la asistencia domiciliaria sea un servicio público y crear más plazas residenciales públicas o concertadas. Javier, ¿algún apunte más? Tú que te has trabajado Vamos a ver. No nos tiene que sorprender que el 75% de la población diga conocer a personas mayores que viven solas. Por cierto, un apunte nada más. Los jóvenes son los que más dicen que no conocen a nadie. Están en otra cosa, seguramente, todos hemos sido jóvenes. Pero las personas mayores, y cuando ya saltan de 40 años y tal, dice la gente que sí. Son los que más conciencia tienen. Pero te decía que no nos tienes que extrañar porque según la última estimación del INE, que es del año 2020, referida al año 2020, aunque el dato es del año pasado, pero referido a 2020, se estima que en la región de Murcia viven solos o solas más de 50.000 personas mayores de 65 años. Estamos hablando de una cantidad bastante considerable. Dentro de esas personas, más de la mitad, o sea, 3/4 partes son mujeres, y más del 37% de esas mujeres además son viudas. Viudas
eso lo ligamos con las pensiones, la tercera pensión más baja Muchas a nivel no nacional, la mayoría no contributivas, estamos hablando de pensiones desde 300 euros escasamente a menos de 600 incluso. Entonces, claro que ahí vemos entonces el otro dato de personas que no tienen posibilidades económicas para bien irse a una residencia o incluso, porque los mayores sabemos, precisamente como no somos nórdicos, queremos estar, tanto jóvenes como mayores, en nuestra propia casa, pero las personas mayores tienen ese arraigo a querer estar hasta sus últimos días en su propia casa. Pero claro, no tienen estar en su propia casa y con su propia gente. Efectivamente, pero quieren estar bien atendidas, pero es verdad que económicamente no dan para más. Hemos visto cómo piden mayores pensiones, mejoras de las pensiones y sobre todo también el tema de la asistencia domiciliaria como un servicio público. Es verdad que hay asistencia domiciliaria de carácter público, pero es una cosa muy minoritaria. Las personas mayores o nuestros mayores lo que quieren precisamente es poder mantener su casa y poder estar cuidados sin necesidad de irse a una residencia. O si van a la residencia, que haya accesibilidad, porque necesitan los servicios, los apoyos que hay en una residencia, que sean servicios públicas o concertadas, plantean, donde económicamente pueda ser asumible. Hemos preguntado sobre esta cuestión, ahora os pregunto a vosotros también. Sí. Carmelo Gómez es cuidador, es enfermero, es director de la Cátedra de Humanización y Cuidados a las Personas Mayores de la UCAM. Vamos a escucharlo. Bueno, la verdad es que los datos que arroja el barómetro son muy interesantes. Son datos que no suelen recogerse en estadísticas oficiales cuando se habla de censos poblacional y distribución por hogares, y la verdad es que arroja mucha luz a huecos que realmente sospechábamos pero no conocíamos. Uno de los más interesantes para mí es esa percepción de la soledad no voluntaria, ¿no? Esa soledad obligada o condicionada. El número de personas que viven solas de forma forzosa es en torno al 47% en relación a ese 30 y poco por ciento de personas que lo hacen porque quieren. Y esto ya nos está diciendo algo muy importante, ¿no? Nuestra obligación como sociedad. Los mayores son los más vulnerables. El barómetro refleja claramente que lo que las personas dicen que les hace falta para intentar subsanar esa situación es, primero, mejora de las pensiones, que ya vemos que actualmente se está hablando incluso de volver a congelarlas, ¿no? Lo que se criticaba hace años, hoy por hoy se defiende. Y además te dicen que quieren más recursos, quieren más plazas públicas, concertadas o en centros públicos, y además quieren servicios domiciliarios, que es donde yo creo que es ese servicio estrella para el futuro. Mariano. A mí me gusta analizar las cosas desde un punto de vista general, pero luego llegar a lo particular. La primera cuestión es, ¿qué es una persona anciana a día de hoy, en el año 2022? ¿Podemos considerar ancianos a los que tienen 65 años? Eso es una decisión laboral de hace más de 70 años. Hoy día hay multitud de gente con más de 65 años que no son ancianos. ¿Por qué seguimos llamándoles ancianos? Porque el concepto de ancianidad, el mundo ha cambiado. ¿Y por qué no va a cambiar el concepto de ancianidad? Yo tengo más de 65 años y yo no me considero un anciano. Ese es el primer elemento. Digo por poner una cuestión general. La cuestión la ha dicho muy bien Carmelo. El problema no es hablar de los mayores de 65 años. Es hablar de aquellas personas que viven solas, considerada la soledad como una patología, porque mucha gente va al médico, antes iban a otros sitios, iban a los casinos, ya no hay casinos casi, fundamentalmente para romper la soledad. Somos personas comunicativas, queremos estar con la gente, cuando no están los familiares, pues vamos en busca de los amigos o del vecino. Por tanto, como elementos, solamente en titular, ¿qué es la ancianidad? El concepto de ancianidad tenemos que cambiarlo totalmente. Yo con mi edad sigo dando clases, explicando, asistiendo a congresos, haciendo multitud de cosas, y como yo, muchísimas. Y de tertuliano maravilloso. Segundo, el concepto de la soledad. La soledad es una enfermedad, que puede ser una enfermedad que hay que prevenir, que porque si no termina haciendo problemas, y ahora lo hemos visto en la pandemia, que ha sido una soledad selectiva durante un tiempo determinado, y todo el mundo habla de las enfermedades mentales. Y digo, bueno, ¿y las personas que en vez de estar 2 años llevan 20, esas no tenían problemas mentales? Pues también.
Y efectivamente parece mentira que ahora todo el mundo habla de la enfermedad mental, el gobierno por supuesto, plan de salud mental, y sin embargo la soledad de los mayores, que en esta universidad lo explicamos muy bien en diferentes cátedras. Y luego el tercero, los planteamientos sociales de una población que tiene un 20% de su población mayor de 65 años y de esos un porcentaje que necesitan estar institucionalizados por diferentes motivos. Bien por dinero, bien porque no tienen familia, bien por la razón que sea. O bien hay gente que no quiere vivir tampoco con su familia, quiere vivir solo y quiere otras. Pues eso, no nos rasguemos las vestiduras. Eso o se hace con colaboración público-privada o no se hace. Porque el Estado no tiene ni va a tener dinero suficiente como para hacer un planteamiento de ese tipo si no busca a la privada para poder. Evidentemente, yo siempre digo lo mismo, a mayor colaboración público-privada, mayor control público. El Estado lo que tiene que hacer es controlar públicamente cómo se va a hacer esa gestión, pero ahí hay que abrir continuamente nuestro cerebro a que el mundo privado no es un mundo malo, es un mundo que genera mucha riqueza y que está para ayudar al propio Estado. Sobre esta cuestión también hemos consultado a Juan Dionisio Áviles, él es doctor en medicina y cirugía, es geriatra en la Risaca, en el Hospital de la Risaca, además de que es el director de la Cátedra de Geriatría y Gerontología de la UCAM. Sobre estas cuestiones. Hay un número extraordinariamente elevado de mayores que viven solos en España, y eso es bueno, porque los que viven solos en España son los que en otros países están en residencias geriátricas. Hombre, subir las pensiones, hombre, ya, pero las pensiones no se suben, porque las pensiones están en función de cómo uno ha cotizado. Y tenemos la mala suerte de que este grupo de personas mayores que ahora están envejeciendo y que necesitan esas residencias no han cotizado. Otras opciones, mejorar la atención domiciliaria, naturalmente, que es una muy buena recomendación. El programa de inmovilizados de la atención primaria que funcionaba hace 10 años, no funciona. Médicos no van a las casas. El mismo tipo de paciente, un señor de 90 años, que tiene una movilidad un poquito reducida, pero que tiene la cabeza bien, pero que puede más o menos manejarse, ¿sabéis dónde estaría en Dinamarca? Seguro en una residencia geriátrica. Seguro. Sería una residencia probablemente no medicalizada. En España puede estar en su casa. ¿Por qué? Porque hay una solidaridad vecinal extraordinaria. Yo creo que hay que mejorar mucho con los medios que tenemos, mejorar la coordinación que tenemos y probablemente, y voy en contra de muchas cosas, no necesariamente aumentando los recursos. No es cuestión de que a la atención primaria se le meta más dinero, es cuestión de que se trabaje coordinado mejor con todos los recursos que tenemos. Haya lanzado un órdago a Mariano Guerrero, que va a tomar la palabra seguro con ese último comentario que ha hecho sobre los recursos sanitarios, coordinación, gestión y demás. Pero sobre esta cuestión, Joaquín. Sí, se van a necesitar más recursos, muchos más recursos económicos y de todo tipo. Y abrir el abanico de posibilidades, seguramente. Sí, pero por detenernos en algunos datos, bueno, a todo esto yo le doy la razón a Mariano, porque no sé si Mick Jagger, a sus 78 años, cantando como cantaba estos días en el Wanda Metropolitano, se le puede decir que es un anciano. Yo creo que no, ¿verdad? Y al resto de los Rolling, los supervivientes, ¿no? Bueno, dicho esto y este pequeño inciso, se van a necesitar muchos más recursos, porque en estos momentos a mí me parecían 50.000 ciudadanos mayores de 65 años que vivan solos en la región de Murcia, me parecen muy pocos. Si tenemos en cuenta que hay otros datos que hablan de que en estos momentos en nuestro país hay del orden de 850.000 personas que viven solas y que son mayores no de 65, mayores de 80 años en el conjunto del país, que viven en estos momentos solas. Si pueden, desde el punto de vista de sus capacidades físicas y mentales, sobre todo mentales, el poder vivir solas, efectivamente uno quiere vivir en su casa y el último recurso es salir de su casa para tener que necesitar de la asistencia de una residencia. Pero el problema está también en las residencias sociosanitarias. En estos momentos hay del orden de 450.000 plazas de residencias en toda España, entre las públicas, las privadas y las concertadas. La inmensa mayoría de esas plazas están ya ocupadas. Hay una carencia tremenda de este tipo de plazas porque se van a necesitar cada vez más, porque estamos en el baby boom,
y las generaciones del baby boom se van a hacer ya mayores dentro de muy poquito, y somos muchos millones de personas las que formamos parte de esa generación. Y hay un dato demoledor, por eso decía lo de los recursos. En estos momentos el coste real de una plaza asistida en una residencia de ancianos andan del orden de los 1.900, 2.000 euros. Bien, si aceptamos ese modelo de Dinamarca que apuntaba el profesor, o entramos en ese modelo que proponía el Ministerio de Asuntos Sociales esta semana pasada a las comunidades autónomas sobre lo que debía ser una residencia sociosanitaria con no más de 60 residentes, con espacios y ubicaciones no lejos de los cascos urbanos y con un personal especializado y formado tanto desde el punto de vista de la asistencia como desde el punto de vista médico de atención sanitaria, estaríamos, en los cálculos, se iría cada plaza a los 3.000, 3.500 euros. Bien, si, como bien apuntaba Javier, en estos momentos la pensión media en la región de Murcia está en los 750 euros, ¿qué pensionista puede pagarse ya los 1.900 euros de una residencia o los 3.000 de una residencia modélica como la que proponía el Gobierno? Es decir, van a hacer falta unos recursos ingentes de las arcas públicas si queremos mantener en unas condiciones dignas a nuestros mayores, y si nosotros en el futuro nos queremos mantener dignamente cuando lleguemos a esas edades. Es que no hay otra solución, porque la sociedad ha cambiado y porque nuestros hijos o nuestros nietos, pues lo último que pensarán será cuando seamos nosotros mayores, y es la cruda realidad, y hay que admitirlo así, en cuidarnos, cosa que no ocurría hace 50 años. Mariano, precisamente hay estos días un debate abierto sobre el modelo de las residencias. Lamentablemente, por ese cortoplacismo político, está en que si te doy más, ¿cuánto aporta el Estado? ¿Cuánto aportan las comunidades? Pero el debate seguro que es más de fondo. ¿Cómo serán las residencias dentro de 20 años? No mucho más, 20 años. ¿Será un lugar donde se deba hacer prestaciones, sobre todo sanitarias, o más sociales, más de vida, y la sanitaria puede prestarse con profesionales fuera, en hospitales, en centros de salud del entorno? ¿Cómo será ese modelo? Y luego ya buscaremos qué prestaciones van a necesitar estas personas, y luego veremos de dónde saca el dinero. Pero primero hay que plantearse cuál va a ser la prestación. Un par de cosas, así muy... en referencia a lo que dice el Ministerio de Asuntos Sociales. Es que una cosa es predicar y otra es dar trigo, ¿eh? Y estas son unas cuestiones que es muy bonito desde un despacho decir, esta cuestión es que el mundo no es así, hay que hacer las cosas. Y esto se une a lo que ha dicho muy Joaquín, el cortoplacismo político. Es que seguramente ellos no van a hacerlo, y evidentemente pues está muy bien decirlo, pero no lo van a hacer. Hay que hacerlo, hay que hacerlo. Va a haber más recursos, sí, pero Blair, que fue un presidente de Inglaterra o de la Unión de UK, decía que el tema económico era el último a plantear. El primero era el organizativo. Y yo esto siempre lo digo. Es decir, la gente dice, necesitamos más dinero, y siempre la pregunta es, ¿para qué? Dígame usted cómo va a organizar esto. Aquí, y lo hemos dicho nosotros, y seguramente que hay gente mucho más inteligente que nosotros que lo está diciendo. O sea, aquí lo que hay que hacer es un planteamiento a largo plazo, establecer una política de Estado, gobierne quien gobierne, y establecer un régimen de aportación económica para ir entrando en esta línea, pero no basta con decir, no, es que la residencia tenga 50 pacientes o 50 personas. Pero vamos a ver, es que hay que saber algo de organización, hay que saber cómo se pueden hacer las cosas en el mundo sanitario y en el mundo sociosanitario, que es todavía, que si me cabe, quitando la parte tecnológica, más compleja que el mundo sanitario. Y obviamente lo que tenemos que hacer es luchar todo el mundo, y esta universidad también, porque haya un planteamiento, como lo ha habido con las pensiones, con independencia de que sean bajas, pero hay un planteamiento político de que cómo queremos que sea este país dentro de 20 años, que aunque algunos ya no estemos, o no sabemos todavía cuándo nos tocará, pero evidentemente eso es lo que no se está haciendo, y es por esa política de cortoplacismo. Y no sé si con esto contesto a lo que me has preguntado. Y salto a otra cuestión, porque apuntaba Joaquín hace un momento
que hablábamos en este observatorio, en este estudio, sobre cuestiones más a medio y largo plazo, más estratégicas, estas que hemos hablado, pero también algunas que están más candentes ahí encima de la mesa, que ocupan más los titulares de los medios. No digo más candentes, ocupan más los titulares de los medios de comunicación. Por ejemplo, la guerra de Ucrania. Yo creo que ha impactado. Lo que hay que recoger es que hay guerras en muchos lugares del mundo, pero seguramente no ha impactado en la conciencia de los ciudadanos, especialmente de los jóvenes. Ninguna de ellas en los últimos años, como esta de Ucrania. Tiene que ver mucho el medio de comunicación porque están dando mucha más información sobre esta que sobre otras muy distintas. Y hemos preguntado, por ejemplo, que si los ciudadanos de la región de Murcia, si ustedes, que nosotros, estamos dispuestos o apoyamos a que el gobierno de España envíe armas a Ucrania. La gran mayoría, el 65%, dice que sí, que están dispuestos. Además, en toda la franja de edad, da igual. Los jóvenes, sobre todo, más, pero en general toda la franja de edad. También hemos preguntado que si ante la situación de desarraigo que se producen, que están sufriendo millones de ucranianos, si están dispuestos a apoyar de alguna manera, ¿no? Y solo hay un 3,8% que dicen que no, que se desentienden y que esto no es una cuestión que debamos implicarnos. Sin embargo, el resto, la inmensa mayoría, el 90%, 80 y tantos, dicen que sí. Unos diciendo que deben ser acogidos los refugiados en España por parte del Estado o las ONGs, las administraciones de la ONG, algunos, eso es 54%, el 4% en sus propios hogares y el 30% dando pues ayuda económica o material. Y también hemos preguntado a nivel interior y a nivel doméstico si creen que España debería incrementar su gasto en defensa a la vista de este conflicto de Ucrania. Y ahí también la opción preferida con el 49% de apoyos es que sí, frente a un 37% que no. Y una vez más, a mí aquí es curioso, yo te invitaría a Javier a que lo hagas, la diferencia, qué pasa por franjas de edad, los jóvenes, y qué pasa también respecto de tendencias políticas, quienes han votado un partido a otro, si hay diferencias o no las hay. Sí, mira, en la primera cuestión, que era la del envío de armas, que pese a ser mayoritario, el 65% del total, dice que sí. Sin embargo, vamos viendo como el mayor apoyo lo tiene en la población más joven, de 18 sí. a 30, los mayores de 65 son precisamente los más reticentes. Es alto porque está por encima del 60%, pero va cayendo a medida que las personas van haciéndose mayores, parece que en ese sentido va bajando. Tiene que ver, yo creo, bastante. Y volvemos al cambio cultural con el que empezamos el programa, y a esos viajes a Reino Unido o a Italia o a tal de fin de semana. ¿Por qué esta guerra ha hecho tomar más conciencia? ¿Por qué se le ha dado más? Porque es una guerra en el corazón de Europa. También era la de Bosnia, ¿eh? Sí, pero en Bosnia estamos hablando de hace 25 años. No, 25 no, casi 30 ya. Es que ha ido cambiando la cosa. Es que muchos de nuestros jóvenes han tenido compañeros aquí en la universidad y demás, ucranianos. Tenemos una población ucraniana viviendo muy alta y además una población ucraniana que ha venido en su mayoría a trabajar dentro de nuestras casas. Con lo cual, eso ha hecho también que la solidaridad y la empatía sea todavía mayor. Entonces, hay que entenderlo por eso. Yugoslavia acababa de salir justo del régimen comunista y era un país todavía cerrado cuando la guerra. Cerrado. No era normal irte de vacaciones a Zagreb o a Sarajevo, ¿vale? Con lo cual era más desconocido. Sin embargo, Eurovisión hace 2 años se celebró en Kiev. Sí. Y claro. El fútbol. Y la final de fútbol, efectivamente. Y un equipo de fútbol maravilloso. Al final eso nos ha hecho verla como algo más cercano y porque hay gente que vive más como nosotros. Mariano. Sí. Es que la encuesta es fantástica, de verdad. Os felicito. Porque da la casualidad que los partidos de izquierda, y en particularmente Podemos, que estuvo absolutamente en contra, poniendo a caldo a todo el mundo por mandar armas, las que fueran,
ya de este tema no quieren hablar. Deben haber leído tu encuesta. Sus votantes, por cierto, mira, yo apuntaba, los votantes de todos los partidos políticos, los que usted que está a favor o en contra, bueno, la opción mayoritaria para los votantes del PSOE es mandar armas, bueno, y defenderse, incrementar el gasto en defensa, del Partido Popular igual, de Ciudadanos igual, de Vox igual, y de Unidos Podemos, que están empatados en un 42% y un 42,9%, es decir, que hay un... Sí, pero irán cambiando, porque en cuanto toda esta serie de información surja y al fin y al cabo intención de voto, tú no vas a votar a un partido que está en contra de lo que tú piensas. Eso es una cuestión innegable. Y obviamente, yo estoy absolutamente en contra de las guerras, de las invasiones, y obviamente como gran parte de la gente, el derecho internacional establece que Ucrania es un país. Es verdad que es un país con... La gente, a veces pues pensamos que Ucrania es un país... pues como España, o como Francia, o como Alemania. No es así, es un país que tiene 30 años ahora, y en el año 18 del siglo pasado, 2 años de independencia, cuando cayeron los zares y entraron los bolcheviques. Esa es la historia de Ucrania. Ucrania es un país extraordinario, pero ante todo es un territorio cultural, con una cultura extraordinaria, con muchas reminiscencias religiosas, y que ha sido objeto de todas las invasiones que han ocurrido desde el siglo XII. Es que está en el núcleo, en el centro justo entre Polonia, Rusia, donde se han ido lo invadió produciendo... Polonia, claro. Lo invadió Inglaterra, lo invadió Rusia, lo invadió Bielorrusia, lo invadió Lituania. El famoso Rus de Kiev, que ante todo es una entidad fundamentalmente ideológica, cultural, una cultura extraordinaria, siempre ha sido la discusión entre Rusia y Ucrania, entre Rusia, que había un ducado, el ducado de Moscú y el ducado de Kiev, pues siempre era la discusión a ver quién se llevaba la... Por tanto, Rusia fue hasta invadida por los nazis cuando ellos pasaron por Rusia para llegar a Moscú, cuando querían llegar, evidentemente. Por tanto, la historia de Ucrania es una historia desgraciada, con una gente que hay que querer, y que ninguna historia, por muy difícil que sea de explicar, pues quiere, y esto tiene que quedar muy claro, no podemos estar, y yo personalmente lo digo con claridad absoluta, estoy absolutamente en contra de la guerra y absolutamente en contra pero que no olvidemos que es que desgraciadamente Ucrania, la historia de los últimos 1200 años de Ucrania, que se dice pronto, ha sido la invasión constante, y que muchos de esos conflictos que nosotros evidentemente los hemos quitado, porque como vamos quitando cosas de nuestros libros de historia, pues que al final no sabremos ni lo que pasa en el pueblo de al lado, y cómo vamos a saber lo que ha pasado en Centro Europa, lo que ha pasado en Crimea. Mire, Crimea nunca ha sido rusa, ni de Ucrania. Crimea era turca, pero era turca hasta el siglo XIX. Y la única que tuvo en una primera etapa de decir Crimea me gusta porque yo soy así, pues fue Catalina la Grande, que era una mujer extraordinaria, que por cierto era alemana, no era rusa, que hizo una cosa estupenda, y es que lo primero que hizo fue hacer un golpe de Estado contra su marido, que era el zar, y luego morir en estas condiciones. Pero en cualquier caso, es que la historia hay que entenderla, y además un elemento, y termino. Cuando todo ese territorio inmenso pertenecía a la URSS, se gobernaba desde Moscú. Y daba igual donde estuvieran las rayas puestas, porque todo formaba parte del mismo, y además en un estado absolutamente totalitario. Claro, cuando llega Gorbachov, en un momento determinado, todo el mundo va a sus rayas. Pero en el caso concreto de Crimea hay un elemento que es maldito también, como toda la historia que ha ocurrido en estos últimos años en ese entorno, y es que, no sé si fue Khrushchev o Brezhnev, uno de los dos que era de origen ucraniano, permitirme la inconcreción, decidió añadirle a Ucrania una serie de territorios de al lado, los que ahora están en disputa, que si se hubiera ahorrado aquello, obviamente, pero claro, cuando llega la independencia, uno dice, la raya que hay, la última raya es la mía. Y por eso es el conflicto tan enorme que hay con esas dos provincias, porque es fruto de una decisión política, que eso también habría que explicarlo, en un momento determinado en el que nadie tuvo ningún problema porque todo era la URSS, y cambiaron las reglas, y cambiaron la línea, y se fueron y pusieron esas dos provincias. Por eso,
¿Tienen razón los rusos? De ninguna de las maneras. No se puede invadir un país. Pero también hay que saber que a veces cuando se toman decisiones de este tipo, aunque sea 40 o 50 años después, tiene unas condiciones, unas consecuencias tan tremendas como las que hay ahora. Disculparme la incursión histórica, aunque yo no soy historiador. Para contextualizar, en cualquier caso, Joaquín, ¿te parece que el impacto en la opinión pública, cómo ha influido? ¿Te llama la atención, especialmente en los jóvenes? Sí, yo introduciría, y perdona que me salga un poco por la tangente de lo que me estás planteando, un elemento sobre el que deberíamos reflexionar, y es en qué medida nosotros como ciudadanos nos podemos implicar en esa guerra en favor de la defensa de Ucrania y en contra de los intereses ahora mismo de Rusia. Y hay un elemento que llega insistentemente desde Bruselas, hemos oído a Josep Borrell en varias ocasiones, al propio presidente del Gobierno también, cuando dice que los ciudadanos vamos a pagar en parte las consecuencias de la invasión rusa de Ucrania. Pero ¿en qué medida nos podemos comprometer nosotros a ayudar en ese sentido? Lo digo porque las compras de petróleo de España en Rusia creo que eran del orden del 8% de las necesidades globales, ¿no? Y viene un poco en el sentido de, ¿estaríamos dispuestos a renunciar, no a comprar en otros sitios, a renunciar a un 8% del consumo que hacemos de petróleo en nuestro país? Porque probablemente ahorraríamos dinero como ciudadanos, en primer lugar, le ahorraríamos dinero también a las arcas del Estado, tendría que subvencionar quizás menos el litro de carburante con los 20 céntimos y seguiríamos presionando a la Unión, a lo que era la antigua Unión Soviética, bueno, a Rusia en la actualidad. Hay dos ejemplos ahora mismo que yo creo que conviene echar un vistazo y vienen en la prensa alemana de estos últimos días. Uno, Alemania es muy dependiente del gas y del petróleo ruso. Bien, allí lo que va a hacer el gobierno es instar a sus ciudadanos a ahorrar, como una fórmula de decir, bueno, nos implicamos en la guerra también desde el punto de vista civil, pero al mismo tiempo buscamos una menor dependencia de este país. Y lo hacen en dos cuestiones que han llamado mucho la atención. La primera, ya muy conocida, de propiciar una entrega de un bono de 500 euros a los jubilados, ya que estábamos hablando antes, a los jubilados alemanes, para que pasen el invierno fuera de sus hogares, en lugares más cálidos. Y ahí está la oferta también turística de la región de Murcia, que tiene que estar al tanto de esta cuestión, ¿no? Porque de esa forma van a ahorrar calefacción y van a ahorrar gasto de gas natural. Ese es el primer ejemplo. Y el segundo que me llamó la atención viene hoy mismo en un periódico alemán, y es que ahora no recuerdo qué ciudad es, pero hay una ciudad que ha cerrado el agua caliente de todos los polideportivos públicos que tiene la ciudad. Y no lo hace por falta de dinero, lo hace para ahorrar y para decirle a sus ciudadanos, vayan ustedes si quieren agua caliente a duchar a casa cuando hagan deporte, porque aquí vamos a ahorrar gas. Y no por cuestión económica, insisto, sino por decir, bueno, vamos a intentar hacernos independientes del gas y de esta forma, desde el punto de vista civil, contribuir a que a Ucrania le vayan mejor las cosas. Ya que has enlazado cuestiones económicas, las dos últimas preguntas. Hemos preguntado a los ciudadanos en la región de Murcia si creen que los precios van a evolucionar, precios de inflación, en los próximos meses, si van a seguir al alza o no. Y miren ustedes, el 70% cree que va a seguir subiendo los precios y la inflación. Y luego, lo que apuntaba también Joaquín, hemos preguntado si les preocupa el posible desabastecimiento. Y ahí tienen el 40%, bueno, hay un 19% que dice que no, pero es que el otro 80% sí está preocupado. Y especialmente por algún tipo de desabastecimiento. Pues fíjense ustedes, los jóvenes sobre todo les preocupa que pueda haber desabastecimiento de energía, gas, combustible y luz, de 18 a 45 años. A las personas mayores lo que más les preocupa es que pueda haber desabastecimiento de productos básicos de la cesta de la compra. Y luego hay un 7% de industriales y demás. Le hemos preguntado por estos resultados al decano del Colegio de Economistas de la región de Murcia, Ramón Madrid. Si uno tiene una incertidumbre sobre lo que le va a costar algo mañana, la inversión está claro que te afecta, y al gasto también. Lo único que pasa es que hay que diferenciar lo que es el gasto diario común, lo que es la cesta de la compra, lo que son los productos que consumimos habitualmente, los productos energéticos para trasladarnos, ¿no? Combustible o el gasto energético de iluminación, con lo que puede ser ya las inversiones. El tema de vivienda, pues sí se ha visto afectado, como sabemos, ¿no? Pues me parece que la vivienda usada, ¿no? Tiene mucho más tirón, o está teniendo más tirón últimamente,
Ahí lo único que cabe es un pacto de rentas, que todo el mundo habla, pero que nadie termina de concretar, tanto por la vía de los salarios como por la vía de las pensiones, como por la vía de los beneficios. Son pactos que habría que hacer para no trasladar todos los costes, todos esos incrementos de costes a los precios finales, porque si no entramos en la espiral inflacionista. Si yo traslado todos los costes que tengo, el incremento de costes al precio final, pues al final la espiral inflacionista crece con ello, ¿no? Se alimenta de ello. Ahora mismo problemas de suministro hay en determinados productos muy concretos, ¿no? Tecnológicos, productos que se habían derivado toda su fabricación fuera del entorno, digamos, tradicional de OCDE, para entendernos todos, pero desabastecimiento en general no hay. Cuando tiene una persona ya más de 45 años, pues parece que lo que se basa en el consumo diario, es decir, aquello de virgencica, que me quede como estoy. Yo necesito esto para consumir, pero no nos podemos olvidar tan importante una cosa como la otra, porque la carestía energética es nuestro día a día, es decir, todos consumimos iluminación, todos consumimos gas natural, todos consumimos cualquier tipo de otro producto o electricidad para las vitrocerámicas, para los frigoríficos. Quiero decir, estamos en una sociedad donde la electricidad y los combustibles son básicos para sobrevivir, todos nos desplazamos. Estamos fuera de tiempo, pero Mariano, te quiero preguntar especialmente por una cuestión, debate abierto en estos momentos en la Administración, en la opinión pública también, sobre la atención sanitaria, sobre los recursos sanitarios. Hay muchos titulares. Por una parte, que el gasto público en sanidad es muy alto en la región de Murcia, de hecho, creo que es la cuarta comunidad de España. Pero por otra parte, hay protestas de que en la atención primaria faltan recursos y los coordinadores, de hecho esta semana ha habido quejas, ha habido reunión con el consejero y se está diseñando una especie de plan de choque en los centros de salud, en atención primaria. Luego, por otra parte, se dice que en los próximos 5 años se van a jubilar 1 de cada 4 médicos, con lo cual hacen falta que haya seguramente más plazas, bueno, más formación de médicos en las universidades y más plazas de MIR que salgan, pero además ya. Sin embargo, no termina de tomarse esas decisiones y el gasto público está ahí. Al final, ¿dónde estamos? Bajo tu punto de vista, ¿hace falta más recursos públicos o mejor organización? ¿Qué hay que hacer? ¿Dónde estamos? Vamos a ver. Hay un debate. Dice que estamos final de tiempo, y lo he dicho antes. Sabremos si se necesitan más recursos cuando tengamos un plan y evaluemos los recursos que se necesitan para hacer ese plan. Aquí todo el mundo está predicando, y no hay un plan de atención primaria todavía. Probablemente se necesiten recursos, con casi toda seguridad se van a... Pero los recursos, como he dicho antes, se pondrán en razón a cuando haya un plan. El foro de atención primaria por un sitio, la Sociedad Española de Atención Primaria, las autonómicas, todo el mundo está hablando, pero nadie está haciendo un planteamiento general de atención primaria, que no es solo los centros de salud, es la atención domiciliaria, son los cuidados paliativos, son toda esa serie de cuestiones que parece que eso pertenece a un mundo donde no se toca. Vamos a ver, hay un Ministerio de Sanidad, hay diferentes consejerías, hay un Consejo Interterritorial. Señores, pónganse de acuerdo y hagan un plan general, porque debe de ser similar para todo el país si quieren seguir cumpliendo la Ley General de Sanidad. Y en consecuencia, cuando pongan ese plan, que sea un plan realista, no como el de Podemos de hacer el ministerio con 60 plazas, no, un plan realista, pues veremos si nos faltan 2.000 plazas, 1.500 o 5 millones de plazas. Pero lo primero que tienen que hacer es hacer una cuestión de consenso. Lo que no podemos hacer es uno para Murcia, otro para La Rioja, otro... Porque es que eso es lo que nos ha caracterizado, fundamentalmente porque no ha funcionado nunca, excepto ahora, excepcionalmente con el tema del COVID, el Consejo Interterritorial, que era un foro que se puso en marcha para coordinar la política sanitaria de las diferentes comunidades autónomas. Plazas de médicos sin MIR, Mariano. Plazas de médicos sin MIR. Hombre, que en un momento determinado, como que estamos pidiendo plazas, se hayan quedado 217 plazas para la formación de atención primaria en nuestro país, libres, alguien se lo tiene que hacer notar. Es decir, nos faltan médicos, dice todo el mundo. De acuerdo, vale. Nos negamos a que haya universidades que haya con más facultad de medicina. Inentendible. Formamos a los médicos y ahora resulta que se quedan 217 plazas para formar a 217 profesionales de atención primaria y resulta que nadie se lo hace mirar. Pero no solamente eso,
más del 30% de los médicos de atención primaria terminan no trabajando en atención primaria. ¿Dónde terminan trabajando? En las urgencias hospitalarias. Y por otra parte, el Ministerio se niega a que haya una especialidad de urgencias y emergencias. Pues mire usted, ponga una especialidad de urgencias y emergencias que no va a hacer ningún daño a nadie y deje que la gente que haga primaria, que haga atención familiar, medicina familiar y comunitaria, trabaje en lo que es el plan este que se hizo en el año 1985 y que necesita, porque como todo ha cambiado, pues necesitamos, hay más mayores, hay menos niños, nuestras concepciones son totalmente diferentes, el seguimiento de los pacientes, más pacientes crónicos, todo esto que lo sabemos perfectamente. Hagamos ese plan y si hacen falta 5.000 médicos, hagamos un plan general de formar a 5.000 médicos. Que yo no digo cuántos hacen falta, porque es que como no hay plan, yo soy de los que cuando no hay un plan no hablo de recursos. Y aquí todo el mundo quiere más recursos y más dinero, que a lo mejor se necesita, pero por favor, vamos a hacer las cosas bien. Yo soy profesor de planificación sanitaria y por tanto hagamos un estudio de planificación antes de empezar a pedir recursos. Profesor y gestor, ha sido muchos años. Mariano, muchísimas gracias. Javier, un placer. Joaquín, exactamente igual. Vosotros, como siempre. No volveremos el próximo jueves porque será el Día de la Región de Murcia, hablando... ¡Viva Murcia! Eso es. Será el siguiente. Muchas gracias a vosotros cuatro, todos los espectadores, por habernos seguido. Buenas noches.